mi elección. Con fidelidad, oración y fe, asistiré cada sábado con emoción. Y una grata ofrenda traeré. Hola amigos, bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. La lección de esta semana se titula La unidad del Evangelio y está basada en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículos 1 al 14. Así que el tema de fondo es la unidad de la Iglesia en base al Evangelio de Jesucristo. Y en esta época en que la Iglesia está esparcida a lo largo y ancho del mundo, abarcando y traspasando diversas y múltiples culturas, es muy importante que examinemos las bases de la verdadera unidad pese a la diversidad. En nuestros tiempos existen una variedad de puntos de vista que podrían tensionar las relaciones en la Iglesia, tal vez mucho más que la Iglesia del primer siglo. Un ejemplo de ello es la comprensión del tema de la ordenación de la mujer al ministerio pastoral. En el tiempo de Pablo, el tema en cuestión fue básicamente el asunto de la circuncisión a la luz del Evangelio de la Gracia. También la actitud y enseñanza de falsos maestros que ponían en jaque la libertad que tenemos en Cristo. Y otro elemento perturbador de la unidad fue la actitud de hipocresía de un alto dirigente de la Iglesia que tuvo una influencia nefasta para la comprensión del Evangelio. Nosotros no tenemos el problema de la circuncisión, pero otras diferencias de comprensión influenciadas por la cultura también podrían tener un impacto negativo tal que podrían poner en riesgo la unidad de la Iglesia. Así que el estudio del capítulo 2 de la carta a los Gálatas es muy importante, porque el tratamiento que hizo Pablo en esa ocasión es un parámetro de cómo hoy podemos resolver problemas similares. De modo que mi primera invitación es que estudiemos este capítulo con la mente abierta y el Espíritu de Cristo, a fin de favorecer la unidad de la Iglesia y la predicación del verdadero Evangelio, que es realmente nuestra misión. Veamos entonces cuál es el mensaje que encontramos en esta primera parte del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Gálatas. Recordemos en primer lugar que esta sección del capítulo 2 es la continuación de lo que Pablo comenzó a plantear a partir del versículo 11 del capítulo 1, cuando hace una recapitulación de su experiencia como cristiano para defender su apostolado encargado directamente por Jesús y Dios el Padre y no por autoridad humana. De ese modo, al defender su autoridad apostólica como de origen divino, al mismo tiempo afianzaba el Evangelio que estaba predicando. En esas primeras declaraciones relata su vida antes de su conversión y su actividad post-conversión. En el capítulo 2 continúa presentando un cronograma de situaciones, pero ahora abordando otra acusación en su contra, que su evangelio no estaba en armonía con lo que Pedro y los otros apóstoles enseñaban. Al mismo tiempo, enfatiza la importancia de la unidad de la Iglesia que estaba siendo amenazada por los maestros judaizantes. Es importante enfatizar que la acusación de que su mensaje era diferente no era solamente un ataque hacia Pablo, sino también un ataque a la unidad de los apóstoles y a la Iglesia misma. En Gálatas capítulo 1, versículo 18, plantea que 3 años después de su conversión, viajó a Jerusalén donde tuvo una entrevista con Pedro. Y ahora en el capítulo 2, versículo 1, afirma que después de 14 años, nuevamente regresó a Jerusalén, no porque lo hayan invitado o él tenía algún interés especial de encontrarse con los otros apóstoles, sino por una revelación del Señor. En el viaje le acompañaron Bernabé y Tito, que era un converso griego. En esa ocasión surgió una situación que atentaba contra el Evangelio. El texto dice: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el Evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría
ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 3. Otras versiones dicen que Tito fue impelido a circuncidarse. En otras palabras, fue presionado a hacerlo, cosa que Pablo no permitió. Así que la primera causa de división planteada en este capítulo es la circuncisión. El libro de Hechos, capítulo 15, nos arroja más luz sobre lo que aconteció en esa ocasión. Según Hechos 15, Pablo y Bernabé se establecieron en la ciudad de Antioquía para predicar el Evangelio, y lo hicieron muy bien, logrando resultados muy positivos para el establecimiento de la iglesia en esa zona. Fue entonces cuando llegaron los maestros judaizantes y provocaron una grave discusión contra Pablo y Bernabé por las características del Evangelio que estaban predicando. Entonces Dios reveló que era conveniente que Pablo, Bernabé y algunos creyentes gentiles viajaran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y ancianos. Esa reunión fue inicialmente privada, pero la presencia de algunos fariseos judaizantes desencadenó una discusión pública, y luego, tras largas deliberaciones, la iglesia apoyó a Pablo y el evangelio que estaba predicando, y la unidad de la iglesia quedó asegurada, por lo menos por el momento. Recordemos que los judaizantes, que eran aquellos cristianos de origen judío, enseñaban que para ser cristiano, aparte de aceptar a Jesús como Salvador, tenían que cumplir con los ritos y leyes judías, tales como la circuncisión. Y eso fue exactamente lo que le exigieron a Tito, que era de origen griego. ¿En qué consistía la circuncisión? La circuncisión era un rito religioso especial al que debía someterse todo varón judío como una señal de la relación del pacto que Dios estableció con Abraham, el padre de la nación judía, según nos explica Génesis capítulo 17. Esto consistía en una pequeña operación quirúrgica donde se cortaba circularmente una porción del prepucio del pene humano. Pero la circuncisión no solo era una pequeña operación física, sino que había de ser un símbolo de lo que en las Escrituras se denomina la circuncisión del corazón. Es decir, representaba dejar de lado la confianza en uno mismo y en su lugar depender fielmente de Dios. En esto consistía el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel a través de Abraham. Dios sería su Dios y velaría por ellos, y los descendientes de Abraham dependerían fielmente de Dios. Pero en tiempos de Pablo, sin embargo, la circuncisión se había convertido solamente en una señal preciada de identidad nacional y religiosa, cosa que no tenía ese propósito originalmente. La distorsión de este símbolo fue de tal naturaleza que muchos creían que la circuncisión era un pasaporte para la salvación. Es importante señalar que Pablo no se oponía a la circuncisión por sí misma, sino a la insistencia de que los gentiles debían someterse a la circuncisión como un requisito para obtener la salvación. Como leemos en Hechos capítulo 15, versículo 1, los falsos maestros decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, el problema no tenía que ver realmente con la circuncisión, sino cómo el hombre puede ser salvo. Y la alternativa era doble. La salvación es solamente por la fe en Cristo, o algo que se puede obtener por la obediencia humana, que en este caso era la circuncisión. La discusión de Pablo giraba en torno a esto. Para Pablo la salvación es solamente por la fe, mientras que los maestros judaizantes enseñaban que además de la fe en Jesús como Salvador, los gentiles debían ser circuncidados como lo enseñaba el judaísmo. Así que, considerando esta creencia, Pablo menciona aquí cómo Tito fue presionado para ser circuncidado. Al principio del ministerio de Pablo, Timoteo, que era un gálata, medio judío y medio griego, fue circuncidado como una concesión frente a los prejuicios judaicos. Pero esa concesión se hizo necesaria para facilitar la predicación del Evangelio entre los judíos que estaban en tierras de gentiles.
Pero en el caso de Tito, que era completamente gentil, la situación era diferente. Si Pablo hubiese consentido en circuncidar a Tito, habría negado el Evangelio y dado la impresión de que admitía que esas ceremonias externas eran esenciales para la salvación. Así que el propósito de Pablo al mencionar en este capítulo lo que sucedió con Tito era citar un caso en que los apóstoles no exigieron que fuera circuncidado un converso gentil. Por lo tanto, es obvio que no habían transigido ante las demandas de los falsos hermanos mencionados en los versículos 4 y 5. Los falsos maestros que habían estado descarriando a los Gálatas debían hacer frente a esos sellos que significaban para ellos un argumento que les sería muy difícil de responder. El hecho de que los dirigentes de Jerusalén no presionaron para que Tito fuera circuncidado es una evidencia de su posición frente a este asunto. Por otro lado, este caso revela tanto la firmeza de Pablo como la disposición de los dirigentes a poner de lado los prejuicios y reconocer la verdad cuando les era presentada. Este espíritu hizo posible que Dios obrara mediante la iglesia primitiva en una forma maravillosa. Y amigos, Dios espera este mismo espíritu de amor y tolerancia en la iglesia de hoy. Además de esto, Pablo expone en el versículo 4 otro elemento perturbador de la unidad de la iglesia y de la comprensión del Evangelio, que consistió en que fueron sometidos al espionaje por parte de falsos hermanos que atentaban contra la libertad en Cristo para reducirlos a esclavitud. Textualmente leemos, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Estos fanáticos judaizantes quizás eran los cristianos de origen farisaico que aparecen en Hechos 15:5. Su propósito era influir en los judíos creyentes contra Pablo debido a la indiferencia del apóstol ante las prescripciones de las leyes ceremoniales abolidas con la muerte de Cristo. Para Pablo, el concepto de la libertad en Cristo era muy importante, pues de alguna manera esto representaba la experiencia cristiana del pecador rescatado de la esclavitud. Es la libertad de las prescripciones de la ley ritual y del legalismo como medio de salvación. Pablo no puede ver más que dos alternativas, o libertad o esclavitud. Perder la libertad en Cristo significaba caer en la esclavitud de las exigencias de la ley ritual y el legalismo. Y esto era y es muy peligroso, porque todos los que aceptan el principio del legalismo, que la salvación se puede ganar, se atan voluntariamente a un sistema que solo los mantendrá en esclavitud y perdición. El ser humano no puede ni obrar ni ganar su salvación. Para Pablo, si los judaizantes triunfaban, la libertad del Evangelio hubiera sido cambiada por la esclavitud que resulta cuando se depende de las obras. Es por eso que en el libro de Gálatas las palabras libres y libertad aparecen numerosas veces, pero siempre en relación a la libertad en Cristo. Y esta libertad se traduce en vivir una vida de devoción sin estorbos a Dios. También implica libertad de estar esclavizados a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, según Romanos 6. Libertad de la condenación de la ley, según Romanos 8. Y libertad del poder de la muerte, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15. Es por eso que Pablo, junto a sus compañeros misioneros, se mantuvieron firmes en el Evangelio que creían y predicaban. Y afirma que ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, nos dice el versículo número 5. Los siguientes versículos afirman que los apóstoles estaban en completo acuerdo con Pablo y testificaron públicamente que Dios había llamado a Pablo para predicar el Evangelio a los gentiles, así como había llamado a Pedro para predicar a los judíos. Pero el Evangelio era el mismo. En el versículo 6, Pablo afirma, pero de los que tenían reputación de algo, nada nuevo me comunicaron, sino que por el contrario, dice el versículo 9,
reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En este versículo se plantea que en ambos casos el evangelio que debía predicarse era el mismo. No que haya dos evangelios diferentes, uno para los circuncidados y otro para los no circuncidados. Y esto lo aclara muy bien más adelante en su libro. Pablo presenta claramente en los capítulos 3 y 4 que tanto los judíos como los gentiles son salvados por la fe y no por las obras de la ley. El mensaje para ambos grupos era el mismo, solo difería la condición anterior de aquellos a quienes fue dado. En realidad, lo que presenta Pablo es que había dos clases de oyentes a quienes predicar, los judíos y los gentiles, pero solo había un evangelio. Pablo era el misionero y apóstol para un grupo y Pedro para el otro. Finalmente, en los versículos 11 al 14, Pablo presenta otro hecho que de alguna manera también era una tergiversación del evangelio y que no estaba dispuesto a tolerar. Esta vez tenía que ver con uno que era considerado columna de la iglesia, el apóstol Pedro. Según Hechos 10, después de la visión recibida por Dios, Pedro dejó de considerar a los gentiles como inmundos y comenzó a relacionarse con ellos. Por esta razón, cuando visitó a la iglesia de Antioquía, Pedro convivía animosamente con los gentiles. Pero de acuerdo a Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 13, al llegar algunos judíos de Jerusalén, dejó de tratar con los gentiles para agradar a los recién llegados. Su actitud hipócrita arrastró también a los demás judíos de la iglesia. Pablo no podía permitir esto, así que el versículo 14 explica que el apóstol lo enfrentó públicamente. El texto dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí el problema en sí no era que Pedro comience con la visita de Jerusalén, no era un problema gastronómico o de confraternización, sino que el proceder de Pedro, Bernabé y los otros judíos causaban confusión y división en la iglesia. La cuestión implicaba mucho más que la conducta de los dirigentes. Estaba en peligro el bienestar de los creyentes gentiles y aún la suerte del evangelio. Si se permitía que triunfaran los judaizantes, entonces el evangelio de salvación por la fe en la muerte expiatoria de Jesús sería suplantado por la doctrina de la salvación mediante las obras de la ley. Así que Pablo no dudó ni por un minuto y enfrentó rápida y públicamente a la raíz del problema. El versículo 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Notemos que Pablo enfrentó cara a cara a Pedro, pues era considerado columna de la iglesia, y su ejemplo llevó a otros a una actitud de hipocresía, como nos dice el versículo número 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. La conducta de Pedro y la de los otros judíos también amenazaban la unidad en Cristo de gentiles y judíos, pues creaba división en la iglesia. Las perspectivas eran desastrosas y Pedro se había olvidado que fue necesario un milagro, como se nos explica en Hechos capítulo 10, para que se convenciera de que los gentiles debían ser admitidos en la comunión cristiana exactamente como los judíos. Pedro desde esa ocasión se había sentido libre para relacionarse con los gentiles en contra de las costumbres judaicas, pero ahora se dejó presionar por los cristianos judaizantes. El súbito cambio de proceder de Pedro obligaba a los gentiles a someterse a las exigencias de los judaizantes, de que se circuncidaran y observaran los ritos judaicos para que pudieran continuar las relaciones amistosas entre ellos y los cristianos de origen judío.
Esto virtualmente obligaba a los gentiles a vivir como judíos. Y esto fue lo que Pablo atacó públicamente. Gracias a Dios que Pedro, Bernabé y otros entendieron el peligro de su actitud y recapacitaron. Aunque no encontramos ninguna declaración al respecto, el silencio de Pedro cuando fue reprendido significa que reconoció su error y la seriedad de sus consecuencias para el futuro de la Iglesia como un cuerpo unido universal. Estimados amigos, como resumen y conclusión podemos mencionar: número 1, el evangelio que predicaba Pablo le fue revelado directamente por el Señor. Número 2, Pablo buscaba la unidad de la Iglesia a toda costa, pero no aceptaba la unidad a menos que estuviese basada en el único evangelio. No estaba dispuesto a acomodarse a aquellos que predicaban otro evangelio que no fuese el evangelio de salvación por medio de la fe a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Número 3, no dudó en enfrentar a los líderes que no andaban conforme a la verdad públicamente a fin de salvaguardar la pureza del evangelio. Y número 4, consideró la hipocresía un mal que debía ser denunciado y extirpado del seno de la Iglesia. Número 5, todos los conflictos, malos entendidos e incomprensiones fueron abordados de acuerdo al Evangelio de Jesucristo y no en base a las preferencias o concepciones culturales. Y número 6, en vez de permitir que los diversos problemas dividieran a la Iglesia en dos movimientos diferentes, los apóstoles trabajaron juntos, a pesar de tener conflictos entre ellos, para asegurarse de que el cuerpo de Cristo permaneciera unido y fiel a la verdad del Evangelio. Apreciados amigos, aprendamos entonces del mensaje que tenemos a través de los escritos del apóstol Pablo a los Gálatas. Que Dios lo bendiga y acompañe. Y si es su voluntad, nos volveremos a encontrar en un próximo estudio de la Palabra de Dios.